Hoy es el último día del seminario, ¿verdad? Sí, el tiempo pasa muy rápido, ¿sí? Nos sentimos como si fuera empezado ayer el seminario, pero llegamos al último día. Como antes, hoy también les pido que escuchen la palabra de la Biblia con corazón abierto, inclinando nuestro oído a la palabra, ¿sí? Una oración, vamos a empezar el último día del seminario. Padre Dios, te damos muchas gracias. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra preciosa en este seminario. También te damos gracias por ayudarnos a descubrir tu amor tan grande y amplio mientras aprendemos tu palabra. En este tiempo, queremos que nos des enseñanza necesaria. Ayuda a los que no tienen seguridad de su salvación a afirmar su salvación. Y ayuda a los salvos a confirmar su fe, para que a ti sea la gloria y para nosotros haya gozo y paz. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Al comienzo del primer día del seminario, leímos este versículo. ¿Lo recuerdan? Sí. Ok. Leamos juntos otra vez. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí. Como esta palabra dice, hemos estudiado la Biblia detalladamente. Escudriñad las Escrituras. Y en la Biblia pudimos encontrar la vida eterna, es decir, la salvación por medio de la cruz de Jesús. ¿Sí? Porque la Biblia nos explica qué relación tienen la muerte y resurrección de Jesús con la salvación de cada uno de nosotros. La Biblia parece que es un libro difícil, pero después de conocer a Jesucristo, se hace más fácil. ¿Sí? ¿Lo experimentaron? ¿Sí? Por ejemplo, el interior de una computadora es tan complicado que nosotros no sabemos qué cosa es. Pero para un ingeniero, ¿es fácil o difícil? Es fácil. ¿Por qué? Él conoce su estructura y principios, ¿verdad? La Biblia también parece que es un libro difícil, pero después de conocer a Jesucristo se hace fácil. ¿Por qué? La Biblia es un libro que da testimonio de Jesús, es Salvador. Dice, las Escrituras, es decir, las palabras de la Biblia, son las que dan testimonio de Jesucristo. ¿Sí? La Biblia nos explica repetidamente sobre la salvación por medio de Jesús. Por eso, en la Biblia hay muchos ejemplos que nos ayudan a entender mejor el Evangelio. Como cuando los niños aprenden 4 operaciones, suma, resta, multiplicación y división. Ponen ejemplo de dulce o manzanas para que entiendan mejor, ¿sí? Tú tenías 5 manzanas y ahora 3 que te quedan. Entonces, ¿cuántos te comiste?
¿Cuántas manzanas comió? 2, ¿verdad? Sí. De igual manera, en la Biblia hay muchos ejemplos que nos explican el Evangelio. Entre ellas, vamos a aprender unas. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido y fueron expulsados del huerto de Edén, Dios hizo túnicas de pieles para cubrir su vergüenza. ¿Lo conoce? Sí. Antes de ponerse estas túnicas de pieles, ellos hicieron faldas con hojas de higuera para ocultar su vergüenza de desnuda. Si hacen faldas con hojas de árbol, ¿dura mucho tiempo? No dura mucho tiempo. Pronto se seca y se rompe. Esto significa que el acto de tratar de ocultar su vergüenza con trabajo y esfuerzo humano. En otras palabras, esto es la imagen de quienes tratan de resolver sus pecados a través de los actos y las buenas obras de la ley. La Biblia dice que estas son como ropa sucia. Significa que no podemos ir al cielo a través del trabajo humano y los actos de la ley. Por eso Isaías 64:6 dice como así. Leamos entonces. Si bien todos nosotros como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La Biblia dice que esfuerzo humano y los actos de la ley son como ropa sucia y se caen fácilmente como la hoja. Significa que no podemos ir al cielo a través del trabajo humano y los actos de la ley. Pero Dios hizo túnicas de pieles para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. ¿Qué significa esto? Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios hizo túnicas de pieles y los vistió para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Vamos a pensar. Para obtener pieles, para hacer túnicas, un animal tuvo que ser sacrificado, ¿verdad? Ese animal es una sombra de Jesucristo, quien fue sacrificado para cubrir nuestro pecado. ¿Sí? Hay varios versículos de la Biblia en los que comparan la salvación con una ropa. Este versículo es uno de ellos. Salmos 132:16, leamos juntos. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. En este versículo, recibir salvación se compara con vestirse. La ropa sirve para cubrir desnudez y vergüenza, ¿sí? El Evangelio es similar a la ropa. ¿Por qué? Cubre nuestros pecados, ¿sí? En San Mateo, capítulo 22, hay otro ejemplo en el que comparan la salvación con ropa. Generalmente, cuando uno va a la fiesta,
se viste muy bien, ¿verdad? Pero en Israel no es así. El anfitrión prepara ropa para los invitados. Aunque uno trae la mejor ropa para entrar en la fiesta, tiene que cambiar. Tiene que ponerse la ropa que el anfitrión preparó. Pero había una persona que pensaba que su ropa era mejor que la ropa preparada. Por eso entró en la fiesta sin cambiarse. ¿Qué creen que pasó? San Mateo 22, 1 al 14. Y entró el rey para ver los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Versículo 13 dice: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. De hecho, en ese lugar se dio la fiesta del cielo. Vamos a ver el mismo capítulo, versículo 2. San Mateo 22, 2. Leamos entonces. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Sí. Si es expulsado del cielo, hay único lugar para ir. ¿Dónde? Si es expulsado del cielo, hay único lugar para ir. Es el infierno, ¿verdad? Por eso, versículo 13 dice: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esto nos explica que si uno no se pone la ropa de salvación que Dios mismo preparó, no puede evitar el castigo del infierno. Versículo 14, leamos entonces. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Dios invita a todos los humanos al cielo, pero son pocos los que lo aceptan. ¿Ustedes ya aceptaron la invitación? ¿Sí? ¿Y se pusieron la ropa que preparó Dios? Es decir, la vestidura de salvación. ¿Sí? Vamos a aprender otra historia que nos explica el Evangelio. Después de ser expulsados del huerto de Edén, Adán y Eva tuvieron muchos hijos, dos de los cuales aparecen como representantes en Génesis capítulo 4. Son Caín y Abel. Génesis 4, 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Sí. Y luego, después, dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Sí. De hecho, Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas. Génesis 5:4 dice: y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró
hijos e hijas. Sí. Entre todos los hijos, en Génesis capítulo 4 aparecen dos personas que tienen diferente fe. Son Caín y Abel. ¿Qué creen ustedes? ¿Adán y Eva contaron a sus hijos la historia del Edén o no? ¿No? Claro que sí, sí. Debieron haberles contado varias veces la historia del Edén, porque eso era lo más grande que sucedió en su vida, ¿sí? Un día aconteció algo que reveló la fe que tenían Caín y Abel. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Dice, andando el tiempo. En otra versión, dice, al cabo de un tiempo. Es decir, sucedió algo que mostró qué tipo de fe tenían ellos. Caín ofreció el fruto de la tierra. Abel, el primogénito de las ovejas y su grosura. Pero Dios aceptó solo ¿a quién? A Abel y su ofrenda. Veamos juntos, Génesis 4, 5. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensayó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Y Jehová aceptó a Caín y a su ofrenda, pero rechazó a Caín y a la ofrenda suya. Por eso la ira se ganó a Caín y mató a su hermano. Fue el primer homicidio de la historia de la humanidad. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Sí? Vamos a pensar. ¿Por qué creen que Dios rechazó a Caín y a la ofrenda suya? ¿Por qué creen que Dios aceptó a Abel y su ofrenda? ¿Porque Dios le gusta carne? ¿Por qué? ¿No le gusta verdura? La ofrenda es un acto que expresa un deseo de formar una relación con Dios. ¿Se me explicó? Dar ofrenda es pedir a Dios, diciendo, por favor, Dios, acéptame junto con mi ofrenda. Dios aceptó no solamente la ofrenda de Abel, sino también a Abel mismo. Y rechazó no solamente la ofrenda de Caín, sino también a Caín mismo. Abel tenía conocimiento de que para hacer vestidura de salvación, una vida sin pecado tuvo que ser sacrificada derramando sangre. Por eso, al acercarse a Dios, Abel se apoyó en el sacrificio de animal. Al contrario, Caín, al acercarse a Dios, confió en su propio esfuerzo y obras. Por eso, Caín ofreció el fruto de la tierra que se obtuvo a través del trabajo y esfuerzo.
¿Se me explicó? ¿Sí? Por fin, la diferencia de la fe provocó la diferencia de la ofrenda. Abel tenía la fe correcta y dio una ofrenda correcta. Pero por eso Dios aceptó a Abel y su ofrenda. Hebreos 11:4 afirma como así. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel tenía fe correcta. Por tanto, al acercarse a Dios, Abel se apoyó en el sacrificio de animal. Dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dios dio testimonio de sus ofrendas, es decir, Dios afirmó que cuando hay sacrificio, aceptará al pecador. ¿Sí? Al acercarnos a Dios, no debemos apoyarnos en el esfuerzo humano o la obra de la ley, como Caín. Abel nos dice que Dios acepta solamente a los que confían en la sangre de Jesucristo, quien es Cordero de Dios. ¿Sí? ¿Ustedes tienen la misma fe que Abel o Caín? ¿Qué tipo de fe usted tiene? ¿La fe de Caín o Abel? ¿Solamente confía en la sangre de Jesús? Sí. Vamos a aprender otro ejemplo que nos explica el Evangelio. Éxodo 12:13. Leamos juntos. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo tiene la historia sobre Israel, que fue esclavo durante 400 años y salió de Egipto. Para sacar a Israel de Egipto, Dios puso a Moisés como líder. Dios echó varias plagas sobre Egipto por medio de Moisés, para que el rey egipcio, es decir, Faraón, dejara ir a Israel. La décima plaga fue la muerte de primogénitos. Dios echó la plaga y mató desde el primer hijo del rey hasta primicias de los ganados al mismo tiempo. Pero a los israelitas enseñó la manera para evitar la plaga. La manera era sacrificar cordero sin defecto. Al aplicar la sangre en la puerta, ¿sí? Y prometió, veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Después de la plaga, Israel pudo salir de Egipto. ¿Sí? Vamos a ver qué pasó
a través de una película sobre Éxodo. El Señor me habló de nuevo. Quiere que tomen un cordero y con su sangre marquen el umbral de todas las puertas. ¡Guarda mi casa! Porque esta noche recorrerá la tierra de Egipto y dará muerte a todo primogénito. Pero cuando vea la marca en su puerta, seguirá su camino. Y la plaga no entrará. Después de la plaga, Israel pudo salir de Egipto. La fiesta que conmemora ese día es el día de Pascua. Esto es día de independencia para Israel. El cordero sacrificado para salvar a primogénito es sombra de Jesucristo. Cuando Dios vio la sangre, los israelitas no sufrieron la plaga. De igual manera, los que recibieron el perdón eterno por medio de la sangre de Jesús no sufren el castigo del infierno. Primera de Pedro 1, 18, 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. 19, leamos juntos. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pueden recibir la salvación solo con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No podemos recibir la salvación con esfuerzo humano, ¿verdad? Solo con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí
hay una cosa que debemos tener en cuenta. Ellos debieron aplicar la sangre del cordero en la puerta. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando un individuo cree y acepta la sangre de Jesús, él puede recibir la salvación. Vamos a pensar. Los que ignoran el Evangelio son como la puerta no pintada de sangre. Y los que intentan de entrar en el cielo con su propio esfuerzo y obras son como la puerta decorada de flores. Sí, puede parecer hermoso, ¿no?, para el ojo del hombre, pero ellos no pueden evitar el juicio de Dios. Solo los que tienen corazón pintado de la sangre de Jesús pueden evitar el juicio y recibir la salvación. ¿Sí? ¿Qué tipo de puerta tiene en su corazón? ¿No pintada nada? ¿O está decorada otra cosa? ¿O la puerta de su corazón está pintada con la sangre de Jesús? Sí. Primera de Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Leamos todos. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Sí. Ese versículo dice a los salvos que dejemos lo malo y vivamos una nueva vida. Y explica que obtuvimos nueva vida, vida eterna, gracias al sacrificio de Jesucristo, quien se hizo como Cordero de Pascua. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Ustedes aceptaron a Jesús, el Cordero de Pascua, como su Salvador? Sí. ¿La puerta de su corazón está pintada de la sangre de Jesús? Sí, sí. Ok, vamos a ver otro ejemplo que nos explica el Evangelio. Después de salir de Egipto, los israelitas cruzaron el Mar Rojo y llegaron al desierto. En el desierto, Dios les daba alimento y agua para tomar. Pero cuando les costaba trabajo, los israelitas se quejaban de Dios. Y algunos de ellos se levantaron y rechazaron la guía de Dios y dijeron que volvieran a Egipto otra vez. Para castigar su desobediencia, Dios mandó serpientes ardientes para que mordieran a los israelitas. Después de que fueron mordidos, ellos se arrepintieron y pidieron perdón a Dios. Y Dios les enseñó la manera para curarse. Números 21, 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Leamos juntos. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dios le mandó a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y Dios prometió: cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía.
Entonces, ¿cuán creen que verá la serpiente de bronce? Si hay personas que piensan así, todo me da flojera. Si me muero, ni modos. Los que piensan así no tienen interés. Por eso, ¿verán la serpiente de bronce? No verán la serpiente. O, ¿cómo me puedo curar con solo ver una serpiente de bronce? Denme medicina o inyección. Los que piensan así no tienen fe en la manera de Dios. Por eso, no verán la serpiente. Con tan solo levantar la cabeza, podían ver la serpiente de bronce en la vara. ¿Sí? Con tan solo creer en la palabra de Dios y ver la serpiente, podían curarse. No es porque la serpiente de bronce tenga un poder misterioso, sino es porque Dios prometió que si la ven, se curen. ¿Sí? La serpiente de bronce es sombra de Jesucristo, quien cargó todos nuestros pecados y fue castigado en nuestro lugar. San Juan 3, 14 y 15, leamos juntos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa el Hijo del Hombre? Es una expresión para referirse al Mesías, quien vino en cuerpo humano para la salvación de la humanidad. Es el texto usado por Jesús frecuentemente para referirse a sí mismo. ¿Sí? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Jesucristo también es necesario sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Si uno veía la serpiente de bronce, se sanaba de mordida, ¿sí? De igual manera, si uno ve la cruz de Jesús con la fe, puede recibir la salvación. Cualquier persona que mira a Jesús con la fe, su alma vivirá y puede entrar en el cielo. ¿Se me explicó? ¿Sí? Nuestros pecados coronaron la cabeza de Jesús con espinas. Clavaron sus manos y pies y atravesaron su costado con lanza. Cualquier persona que mira a Jesús con la fe, su alma vivirá y puede entrar en el cielo. Dios ya hizo lo difícil. Ahora nos toca ver con la fe lo que Dios hizo por medio de la cruz de Jesús. ¿Sí? Dios hizo todo para que podamos recibir fácilmente. Un ejemplo, si una persona invita a la comida, ella tiene que pensar y preparar durante mucho tiempo, ¿verdad? Tiene que pensar muchas cosas. ¿Qué comida será buena? ¿Dónde puedo conseguir ingredientes mejores? ¿Cómo puedo cocinar mejor? Pero a los invitados
No les toma largo tiempo para comerlo, ¿verdad? Son dragón, ¿verdad? Dios preparó por largo tiempo para quitar nuestros pecados. Y Jesús sufrió tanto en la cruz. Pero lo que nos toca hacer es aceptar con la fe lo que ya está hecho. Es tan fácil, ¿sí? ¿Ustedes ya tuvieron experiencia de ver a Jesús con la fe y ser sanado de la enfermedad de pecado que nos llevaba al infierno? ¿Sí? Dios nos explica detalladamente sobre Jesús con muchos ejemplos, como hemos aprendido. Sin embargo, si hay alguien que rechaza recibir la salvación, él no puede evitar el castigo del infierno. No puede evitar el juicio de Dios, porque él está haciendo a Dios un mentiroso. Primera de Juan 5, 9 y 10. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. 10. Leamos entonces. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Sí. Dios nos explica detalladamente sobre Jesús con muchos ejemplos, como hemos aprendido. Si hay alguien que rechaza recibir la salvación, él no puede evitar el juicio de Dios, porque él está haciendo a Dios un mentiroso. Enfatizo de nuevo. Podemos entrar en el cielo solo por medio de la gracia de la cruz de Jesús y la fe en ella. ¿Saben dónde es? Cancún. ¿Conocen Cancún? Sí. Si podemos divertirnos en este lugar, sería muy bueno, ¿sí? Alguien les regaló estos 2 boletos. Alguien les regaló estos 2 boletos. Boleto de gratis entrada y gratis servicio y espectáculos. En la entrada del hotel, ¿cuál de estos 2 boletos les pedirán? Por supuesto, gratis entrada, ¿verdad? Una vez entrados en hotel, quieren ver un espectáculo. ¿Cuál de estos 2 boletos les pedirán? Gratis servicio y espectáculos, ¿verdad? Sí. Aquí hay otros 2 boletos. Uno se llama la gracia y la fe. Otro se llama la ley y obras. Vamos a pensar. En la entrada del cielo, ¿cuál de estos 2 boletos pedirá Dios? En la entrada del cielo, ¿cuál de estos 2 boletos pedirá Dios? ¿La ley? ¿La gracia? La fe. Sí. Podemos entrar en el cielo solo a través de la gracia de la cruz de Jesús y la fe en ella. ¿Sí? Después de entrar en el cielo, Dios nos dará
galardón y gloria. Para esto, Dios evaluará cómo hemos vivido los salvos. Es decir, en esta evaluación, guardar la ley y nuestras obras tienen sentido. ¿Se me explicó? Sí. Pero, lamentablemente, todavía mucha gente está equivocada y piensa que puede entrar en el cielo por medio de sus buenas obras o guardando la ley. En San Mateo capítulo 7, Jesús dice que esto es la sentencia para ellos. San Mateo 7, 21 a 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. 23, leamos juntos. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sí. Muchos dicen, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Por lo tanto, déjanos entrar en el cielo, por favor. ¿Qué dice Jesús? A los que intentan entrar en el cielo a través de la ley y las obras, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si será expulsado de aquí, el único lugar que va a ir es el infierno. Guarda la ley y las obras tienen que ver con galardón. ¿Se me explicó? No podemos entrar en el cielo por medio de la ley y las obras. ¿Se me explicó? Sí. Solo la gracia y la fe podemos entrar en el cielo. Después de entrar en el cielo, para decidir la cantidad de galardón y gloria, nuestra obra tiene sentido. ¿Se me explicó? Sí. Y en el versículo 21 dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? San Juan, capítulo 6, Jesús dice así. Veamos entonces. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo les resucitaré en el día postrero. ¿Sí? La voluntad de Dios es que recibamos la salvación que Jesús completó en la cruz. ¿Sí? Fuera de esto, no hay nada que podamos hacer para recibir la salvación. El único que debemos hacer es creer y confiar en el Señor. ¿Sí? ¿Están cansados? No. Pero algunos parecen cansados. Vamos a estirarnos para despertar. 박지성과 함께하는 대한민국 응원체조. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 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 한 번 더. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 하나, 둘, 셋,
넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 자, 시작해볼까요? 자, 시작해 볼까요? ¿Qué significa? Vamos a iniciar de nuevo, ¿sí? Vamos a aprender otro tema importante. San Marcos 4:26 a 29. Hermano, ¿podría leer en voz alta? Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Ok, muchas gracias. El texto que acabamos de leer es una de las parábolas más importantes que Jesús dijo. Jesús explicaba muy fácilmente el tema más importante, poniendo ejemplos muy adecuados. Aquí, el reino de Dios es el cielo. En esta parábola, el proceso en que uno recibe la salvación y entra en el cielo se compara con el cultivo. Versículo 26 y 27 decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Sí. En esta parábola, la semilla es la palabra de Dios. Vamos a ver el versículo 14 del mismo capítulo. San Marcos 4:14. Leamos juntos. El sembrador es el que siembra la palabra. Sí. Como el campesino echa semillas en el campo, Dios siembra la palabra. ¿En dónde? En nuestro corazón. Sí. Y versículo 28 y 29 dice, porque de su lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Sí. Después de echar semillas, primero brotan y salen hierbas, ¿sí? Creciendo, sale la espiga y lleva frutos. Si cosechan los frutos, se acaba un ciclo, ¿verdad? Esto es muy similar al proceso en que uno se hace salvo. Lleva vida cristiana y entró en el cielo. Por eso en la Biblia aparece tres etapas de la salvación. En la Biblia hay 3 etapas de la salvación. 3 tipos de salvación aparece en la Biblia. Si no podemos distinguir esto, nos confundimos. Por eso este tema es muy importante, porque algunos versículos en la Biblia dicen que la salvación ya está hecha. Pero otros versículos dicen que para la salvación tenemos que hacer algo. Y otros versículos dicen que Dios nos dará salvación en el futuro. Si no sabemos que hay
tres tipos de salvación en la Biblia, nos confundimos. Por eso es muy importante entender bien este tema. Los hombres que nacieron como pecadores, su espíritu va a nacer de nuevo por la fe, creyendo en el Evangelio. A esto se le llama la salvación del alma. Y su personalidad va cambiando para para portarse como hijos dignos de Dios y dar el fruto del Espíritu Santo. A esto se le llama la salvación de la conducta o la vida cristiana. Y en el día de la resurrección, Dios transformará nuestro cuerpo a un cuerpo espiritual, para que en entremos en el reino de Dios. A esto se le llama la salvación del cuerpo. Esto es como el principio que sale hierba, espiga y grano. Se puede decir que la hierba es la salvación del alma y la espiga es la salvación de la conducta y el grano es la salvación del cuerpo. ¿Sí? Debemos saber distinguir. Hay tres tipos de salvación aparecen en la Biblia. Si no podemos distinguir esto, nos confundimos. Vamos a ver, 1 de Pedro 1, 23, 25. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 25. Más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Recibimos la salvación a través de la simiente incorruptible. ¿Qué es simiente incorruptible? La simiente incorruptible es la palabra de Dios, ¿verdad? Y versículo 25 dice, la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio, ¿sí? Por eso, la simiente incorruptible es el Evangelio, ¿sí? El Evangelio es el conjunto de todos los versículos en los que explica cómo nuestros pecados se quitan y cómo podemos entrar en el cielo. Dios salvó nuestras almas por medio de la cruz de Jesús. Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Jesús hizo eterna redención una vez para siempre. Si entienden y creen esa palabra en el corazón, reciben la salvación de su alma. ¿Sí? Por eso, 1 de Pedro 1, 8 y 9 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9, leamos juntos. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Sí? En esta semana aprendimos sobre la salvación de alma. ¿Todos ustedes tienen convicción de la salvación de su alma? ¿Sí? Uno recibe la salvación no porque haya hecho buenas obras, sino porque creyó. ¿Sí? Efesios 2, 8 y 9. Porque
Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se glorie. Sí. Cuando creemos el Evangelio que ya se cumplió, Dios nos dio la salvación como regalo. Esto no es por nuestras buenas obras, por la gracia de Dios, quien nos ama, recibimos la salvación de gratis. Por eso, no podemos gloriarse nosotros mismos. Solo podemos dar gloria a Dios. ¿Sí? Cualquier persona que cree y acepta el Evangelio recibe la salvación. ¿Sí? La segunda es la espiga. Cuando la hierba crece, se hace espiga. La espiga se refiere a la salvación que los salvos tienen que cumplir mientras crecen en Cristo. Por eso podemos decir que la salvación del alma ya está hecha. Y la salvación de la conducta es algo que ustedes están cumpliendo. Filipenses 2, 12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, y como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Sí. Vamos a pensar, hace poco aprendimos que la salvación ya está hecha, ¿verdad? Pero aquí dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa esto? Si no podemos distinguir esto, estamos confundidos. Estos versículos son para los salvos. Estos versículos son para quienes ya les vieron la salvación del alma. El precio de nuestros pecados ya fue pagado por la sangre de Jesús. Pero la naturaleza pecaminosa sigue dentro de nosotros. ¿Lo admiten? Sí. La naturaleza pecaminosa se quitará hasta cuando vuelva el Señor y nos transformemos gloriosamente. Satanás no puede quitar nuestra salvación del alma, porque Dios ya nos prometió que no nos dejará, sino guardaría hasta el fin. San Juan 10, 28, 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Sí. Dice, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vamos a imaginar, ¿sí? La mano del Señor Jesucristo y la mano de Dios nos guardan. Por eso, la salvación nunca se pierde. Satanás no puede quitar nuestra salvación del alma, pero Satanás puede arruinar nuestra vida cristiana. Satanás nos impide y tienta para que no crezcamos y no podamos servir a Dios bien.
Por eso Dios dice que nos ocupemos en nuestra salvación de la conducta, con temor y temblor. Pero Dios nos ayuda a crecer normalmente. Versículo 13, leamos todos. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Sí. Dios viene adentro en un salvo, en el nombre de Espíritu Santo, y está siempre con él. Y lo motiva para que él desee vivir como hijo digno ante Dios. Y lo guía para que él cambie dignamente. Así, Dios nos ayuda a crecer normalmente. Romanos 4, 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús murió por nuestros pecados y resucitó en 3 días. Es importante conocer el significado de la resurrección de Jesús. Supongamos que uno tiene deuda, por eso lo van a meter en cárcel. Pero si sus padres pagan la deuda en lugar del hijo, el problema se soluciona. Todo terminó, ¿verdad? Por eso no es necesario que los padres vayan a la cárcel en lugar de su hijo. ¿Se me explicó? De igual manera, el precio de nuestros pecados fue pagado perfectamente a través de la cruz de Jesús, ¿sí? Por eso, ya no era necesario que Jesús estuviera atado a la muerte, porque ya pagó el precio de todos nuestros pecados. Por lo tanto, no era necesario que Jesús estuviera atado a la muerte. Por eso Jesús resucitó. ¿Entienden? El significado de la resurrección de Jesús. ¿Por qué Jesús resucitó? Porque ya pagó perfectamente todo el precio de nuestro pecado. Por eso no era necesario estuviera atado a la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Jesús ya pagó todo el precio del pecado. Por eso no necesita estuviera atado a la muerte. Por eso Jesús resucitó. ¿Sí? Por eso aquí dice, Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Sí. En el giro de la Tierra Santa, yo fui a la tumba de Jesús. San Juan capítulo 19 dice que Jesús fue enterrado en una tumba que estaba en un huerto. Jesús fue clavado en la cruz, en Gólgota. Significa calavera. Gólgota en griego significa calavera. ¿Pueden ver la calavera en el cielo? ¿Te parece? La calavera, ¿sí? Este lugar es Gólgota, ¿sí? En un lado de este huerto encontraron una tumba vacía. Se asume ser la tumba de Jesús. En la puerta de la tumba hay un letrero que dice, He is not here, for he is risen. ¿Qué significa? Él no está aquí. Jesús no está aquí. ¿Por qué? Ha resucitado. El Señor quien resucitó entra en un salvo en su corazón
en el nombre de Espíritu Santo. Y lo ayuda a tener convicción de la salvación. Y renueva su corazón para cambiar su vida. Efesios 1:13, leamos juntos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si uno escucha el evangelio y lo cree sinceramente, el Espíritu Santo entra en su corazón y lo convence de la salvación. A esto se le llama el sellamiento del Espíritu Santo. ¿Sí? Después de su resurrección, Jesús ahora mora en el corazón de un salvo, en el nombre de Espíritu Santo. ¿Se me explicó? Sí. Para ayudarnos a crecer normalmente, para llevarnos muy bien la vida cristiana. Por ejemplo, cada vez que yo compro un libro, lo sello, con los sellos que están esculpidos mi nombre. Esto significa, este es libro de Diego, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que a partir de ahora este libro es mío. Sellar es un acto que muestra el derecho de propiedad. ¿Se me explicó? Sí. El sellamiento del Espíritu Santo significa que cuando uno cree en el Evangelio, Dios confirma su salvación por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la garantía de mi salvación es el Espíritu Santo. La garantía de mi salvación es el Espíritu Santo. Por eso debemos reflexionarnos. ¿Verdaderamente mora el Espíritu Santo en mi corazón? El Espíritu Santo me guía para llevar bien la vida cristiana. Cada rato debemos reflexionarnos. El Espíritu Santo nunca nos deja, pero si no vivimos dignamente, el Espíritu Santo se pone triste. Efesios 4:30. Leamos todos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sí. Si nosotros no vivimos dignamente, el Espíritu Santo se pone triste. Pero el Espíritu Santo nunca nos deja. Dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo está con nosotros hasta que el día vayamos al cielo. Por eso la salvación nunca se pierde. Pero Dios dice en Hebreos capítulo 12 que si un salvo anda mal, lo disciplinará. Hebreos 12, 6-8. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? Que hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Sí. Si un salvo desobedece intencionalmente y peca habiendo planeado, Dios sí o sí lo disciplina.
puede que usted pierda su salud o dinero. Puede que usted y su familia tengan un accidente o puedan ser infelices. Dios nos disciplina a través de tales cosas. Aunque usted comete pecado, no hay disciplina. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Dios no le da. ¿Por qué? Dios no les ama tanto. El versículo 8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Sí? Si no hay disciplina, aunque peca, tiene que pensar. Si no es hijo ilegítimo. Hay que recordar que hay disciplina y reflexionar su vida. Pero Dios nos prometió que, aunque hay disciplina, no hay perecimiento nunca. Porque Dios nos trata como hijo legítimo. Los padres, si sus hijos andan mal, los padres les llaman atención y les pegan. Pero no les dejan, no les abandonan, ¿verdad? De igual manera, Dios no nos deja nunca. Dios estará con nosotros hasta el día que vayamos al cielo. Por eso, la salvación nunca se pierde. Sin embargo, el motivo de nuestra obediencia no solamente es el temor de la disciplina. Aquí hay dos niños. Uno es hijo del dueño y otro es siervo, es esclavo de esta casa. ¿Quién creen que es hijo y quién es siervo? Ambos son guapos y trabajan duro en casa. Por eso no podemos distinguir con apariencia. Por eso les preguntan, ¿por qué? ¿Por qué trabajas tan duro en casa? El niño A responde, contesta, hay que trabajar duro, tengo que trabajar duro, si no, me echarán fuera de esta casa. El niño B contesta, hay que trabajar duro porque mi papá me ama tanto. Por eso yo quiero ser hijo agradable. Ahora, ¿quién creen que es hijo? A. B. ¿Quién es siervo? A. ¿Sí? El motivo de corazón es diferente, ¿verdad? Aunque se parecen igualmente por fuera. Romanos 8:15, leamos entonces. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué tipo de espíritu tienen? ¿El espíritu de esclavitud? ¿El espíritu de adopción? ¿El espíritu de hijo? Sí. ¿Cuál es el motivo de ustedes para servir al Señor? ¿Es por el temor de castigo? ¿O es porque están agradecidos por la gracia del Señor? Sí. Si tienen el corazón de hijo, ya entró el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Sí? Aquí hay dos flores. Al parecer son iguales, ¿verdad?
Pero hay una diferencia decisiva entre las dos. ¿Cuál es la diferencia? Parece que tiene vida, pero está muerta. ¿Por qué? Porque no tiene raíz. La flor que tiene arraigada en la fuente de la vida, es decir, la raíz, es la que verdaderamente está viva. ¿Sí? Como la flor está conectada con raíz, nosotros estamos conectados con Dios, quien es la fuente de la vida, por medio de la cruz de Jesús, ¿verdad? A través de la palabra, a Dios pudimos conocer y tener fe. Creímos en el Evangelio y recibimos la salvación. El Espíritu Santo viene adentro de los salvos y renueva su corazón. Al fin, cambia su vida. No podemos cambiar como ángeles de noche para día. Podemos vaciar y caer en la tentación del pecado. Dios también sabe que los salvos no pueden ser santos perfectamente mientras vivamos en esta tierra. Pero si morimos hoy, nos íbamos al infierno. Por eso nos salvó como primeros auxilios. Primero nos hizo sus hijos. Es decir, nos pasó a un lugar para ir al cielo. Y después nos va cambiando a lo largo plazo para que nos portemos como hijos dignos. ¿Sí? Había un rey. Él tuvo compasión de un niño mendigo y lo adoptó como príncipe. El niño se hizo príncipe de noche para día. Ahora su posición social es príncipe. Pero todavía se porta como todavía un mendigo. Su forma de caminar no es noble y él es dragón. Al ver esto, el rey dirá así: tú me decepcionaste. Ahora tú eres príncipe, mi hijo, y deberías portarte bien. Vete. Ya no eres mi hijo. El rey dirá así. El rey ya sabía que le tomaría mucho tiempo dejar la conducta de mendigo. ¿Sí? Cuando lo adoptó, el rey tenía pensado que tendría paciencia y lo educaría hasta que cambiara como un príncipe educado. ¿Se me explicó? ¿Sí? De igual manera, Dios también nos salvó teniendo pensado que tendría paciencia. Nos educaría hasta que cambiáramos como hijo digno ante Dios. Por eso, un salvo sí o sí cambia bajo la guía de Dios, sí o sí. Es normal que una hierba crezca y dé fruto, ¿verdad? De igual manera, uno que recibió la salvación del alma ciertamente cambiará a lo largo de la salvación de conducta, ¿sí? La salvación del alma no se puede recibir a través de las obras jamás, pero la fe de un salvo verdadero sí o sí se manifestará en su vida cambiada.
Si hay personas que dicen ser salvo, pero todavía disfruta los pecados y no cambia nada en su vida, él tiene que dudar su salvación seriamente. Santiago 2:26, leamos juntos. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si tiene la raíz llamada la fe, es normal que dé frutos llamados la obra. Les explico otra vez, la salvación del alma pueden obtener solo por medio de la fe. Pero no olviden que la salvación verdadera se manifiesta por medio del fruto de las obras. ¿Se me explicó? Por eso tenemos que checar cada rato que tanto hemos crecido y cambiado después de la salvación del alma. Pero no es fácil vencer los deseos de la carne mientras nuestro cuerpo está vivo. Por eso Dios nos dio varias maneras útiles para que nuestra fe crezca bien. Podemos mantener nuestra fe sana aprendiendo la palabra, orando, compartiendo comunión y predicando el evangelio en la iglesia. ¿Sí? Tener la convicción de la salvación no es un final, sino un nuevo inicio. Comparando con una semilla, tener la convicción de salvación es igual que acaba de brotar. Dios quiere que nuestra fe crezca y nos ayuda de varias maneras cuando tenemos dificultades. Y Dios hace que en nuestra vida demos frutos agradables a Dios. Como un árbol grande que da sombra donde la gente puede descansar, entre más crece nuestra fe, en más valiosas obras de Dios podemos ser utilizados. Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado, abundando en acciones de gracias. Sí. Si ustedes recibieron la salvación por medio de Jesús, deben vivir el resto de su vida dentro del Señor y dentro de la palabra. Entre más profundamente el árbol baja la raíz, más alto puede crecer, ¿verdad? De igual manera, entre más crece su fe, más poder tendrá su vida. Salmos 119, 105, leamos entonces. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sí. Como este versículo dice, la palabra de la Biblia es lámpara y nos guía rectamente hasta el día que vayamos al cielo. Hay muchas trampas del diablo en nuestro camino de la vida, ¿verdad? Con la luz de la palabra podemos evitarlos. Por eso Jesucristo dijo como así. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, leamos entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí. Con la palabra recibimos la salvación. Por eso con la palabra nuestra fe puede crecer.
Por lo tanto, necesitamos cambiar un poco nuestra vida para acercarnos a la palabra. Nosotros nos reunimos cada domingo para aprender la palabra de la Biblia. Debemos apartar al menos los domingos para el Señor y para aprender la palabra de la Biblia. ¿Sí? Los domingos aprendemos juntos la palabra, oramos, compartimos comunión, evangelizamos y servimos. Nuestra fe crece a través de estas actividades. Segunda de Pedro 3:18 nos dice como así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Sí. Dios nos dice, crecer. Que crezcamos es lo normal. ¿Sí? ¿Cuántos años creen que tienen estos años? ¿Cuántos años tienen ellos? 6 o 7 o 8, ¿verdad? Pero ellos tienen 16 y 18. La fuente de hormona de crecimiento fue dañada. Por eso ellos dejaron de crecer. Su amigo que tiene la misma edad que él es alto, ¿verdad? Qué lástima es vivir así toda la vida. Será trágico, ¿verdad? Pero en el mundo espiritual hay mucha gente que es así. Hay muchas personas que dicen que les vieron salvación hace muchos años, pero nunca crece su fe. ¿Qué debemos hacer para crecer normalmente? La respuesta es alimentación normal. La hormona de crecimiento debe secretarse normalmente para que crezca. Por medio de la iglesia podemos recibir todo lo necesario para la vida cristiana. Debemos permanecer en la iglesia verdadera y alimentarnos normalmente. Señor Jesucristo nos explica esto con la relación entre la vid y las lámparas. Juan 15, 3 y 4. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Qué es pámpano? ¿Es un pescado? No. Aquí, pámpano significa la rama de la vid. El versículo 3 dice, y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por medio de la palabra, es decir, el Evangelio, recibimos salvación. Pudimos ser salvos, limpios, ¿verdad? Y versículo 4 dice, permaneced en mí. En estos versículos, la vid es Jesús. Y los pámpanos somos los cristianos salvos. Si una rama está pegada a la vid, solito da fruto, ¿verdad? Nosotros también, al permanecer en el Señor, nuestra vida cambia. Damos fruto de santidad. Al contrario, lejos del Señor, no podemos hacer nada.
Por eso, tenemos que estar pegados al Señor. Tenemos que estar pegados al Señor hasta el fin. Esto es la llave de la vida cristiana. Necesitamos entender qué significa estar pegado al Señor. Efesios 1, 22, 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sí. Se puede decir que si la cabeza es Jesús, el cuerpo es la iglesia. Si la cabeza es Jesús, el cuerpo es la iglesia. Por eso la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo del Señor. ¿Sí? Vamos a pensar. La cabeza está ligada con el cuerpo. ¿Sí? Por lo tanto, estar pegado en la iglesia es igual que estar pegado al Señor. ¿Se me explicó? ¿Sí? La cabeza es Jesucristo y el cuerpo es la iglesia. Por eso, si ustedes están pegados en la iglesia, ¿qué significa esto? Estar pegado con el Señor. ¿Se me explicó? Por eso, permanecer en la iglesia es permanecer en el Señor Cristo, ¿sí? Para crecer normalmente, debemos permanecer en la iglesia verdadera, ¿sí? 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, ¿sí? La iglesia no es un edificio, no es un edificio. La congregación de los salvos es la iglesia verdadera. Apóstol Pablo llama a los salvos en Corinto, es decir, los santificados en Cristo Jesús, la iglesia, ¿sí? En conclusión, estar pegado al Señor es permanecer en la iglesia, junto con los hermanos salvos. ¿Se me explicó? Sí. Mateo 18:20, leamos juntos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El Señor mora con los salvos, es decir, en la iglesia. Podemos recibir todo lo necesario para vida cristiana en la iglesia. Para crecer normalmente, debemos aprender correctamente en la iglesia verdadera. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Hay 4 criterios bíblicos para discernir la iglesia verdadera ante Dios. Primero, la iglesia donde enseña el evangelio falso no es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera debe ser donde se predica el evangelio basado en la Biblia. Recibir la salvación es al 100% por medio de la fe y solo por medio de la cruz de Jesús, ¿verdad? ¿Sí? Al predicar el evangelio, sí enseñan que debe hacer buenas obras para recibir la salvación. ¿Esto es bíblico? No es bíblico. La iglesia donde enseña el evangelio falso no es la iglesia verdadera. Y segundo, los órdenes de enseñanza deben ser correctos. Vamos a pensar esto por medio de un ejemplo.
Aquí hay una persona que cayó en agua y se está ahogando. ¿Qué debemos hacer primero? ¿Hay que sacarlo de agua o enseñarle a nadar? Primero, hay que sacarlo del agua y después hay que enseñarle a nadar. Lo correcto es primero ayudarlo a recibir la salvación de su alma y después enseñarle la Biblia para que viva santamente. ¿Sí? Los órdenes deben estar correctos. ¿Sí? Y tercero, la congregación de los salvos es la iglesia verdadera. ¿Sí? Cuarto, mientras predican el evangelio correcto, y debe haber obras de la salvación. ¿Sí? Si no cumple con estos 4 criterios, no es iglesia verdadera, aunque tenga un edificio tan grande y lujoso y haya muchos miembros. Debemos saber distinguir la iglesia con criterios bíblicos. Si juzgamos con estos criterios, nuestra iglesia Ciudad de México es la iglesia verdadera. Nuestra iglesia es la iglesia verdadera. Sí. Podemos discernir esto. ¿Sí? Dios quiere hacer a los salvos crecer y predicar el evangelio a través de la iglesia. Al permanecer en la iglesia, nosotros podemos hacer esto todo. ¿Sí? Entre 4 elementos básicos de la vida cristiana, ¿cuál creen que es el más importante? ¿Leer la Biblia? ¿Orar? ¿O tener comunión en la iglesia? ¿O predicar el evangelio? El más importante es la comunión. Si uno asiste en comunión, puede recibir fuerza para orar y alimentarse de la palabra y motivarse para predicar el evangelio y aprender cómo predicar. ¿Sí? Si permanecemos en la comunión, si permanecemos en la iglesia, podemos recibir todo lo necesario para vida cristiana. ¿Se me explicó? Como si un niño permanece en el hogar, puede recibir cuidado y crecer normalmente. ¿Sí? La última de las 3 etapas de la salvación es la salvación del cuerpo. Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención del cuerpo es algo importante que sucederá en el futuro. Cuando el Señor vuelva, el cuerpo de los salvos resucitará. Esto es la redención de nuestro cuerpo. Jesús resucitó de la muerte. Nosotros también nos transformaremos gloriosamente como el Señor. Esto es la mejor consolación y la esperanza para los cristianos salvos. Filipenses 3, 20 y 21, leamos juntos.
mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Sí. Los salvos tenemos la misma ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en el cielo, ¿verdad? Por eso somos una familia espiritual. ¿Sí? Cuando el Señor vuelva, transformará nuestro cuerpo débil en un cuerpo espiritual. Una sucia larva que comía hierba se convierte en una bella mariposa. Volando en el cielo, come dulce miel. Del mismo modo, vamos a vestirnos del nuevo cuerpo, santo y espiritual. En este cuerpo ya no seremos tentados por el pecado y reinaremos con el Señor para siempre en el cielo. Nos esperan el gozo que nadie ha experimentado y la hermosura no imaginables. Ok, vamos a resumir y terminar. El pecado descompuso el espíritu y alma, la mente y conducta y el cuerpo del humano. El espíritu y alma están contaminados por el pecado y va al infierno. La mente y conducta también se hizo malvada, egoísta y mundana. Busca los placeres terrenales antes de la piedad. El cuerpo también se hizo débil y mortal. Dios quiere restaurar todo esto. Por eso, Dios salvó nuestras almas por medio de la cruz de Jesús. Esto es justificación o la salvación del alma, que se hace una sola vez cuando creemos. Y a lo largo de la vida cristiana, Dios nos ayuda a cambiar nuestra forma de ser. Esto es santificación o la salvación de la conducta, que toma un largo tiempo. Y posteriormente, en el último momento, transformará nuestro cuerpo en un cuerpo incorruptible y espiritual. Esto es glorificación o la salvación del cuerpo. ¿Qué sucederá en un abrir y cerrar de ojos en la segunda venida del Señor? Así, a través de 3 etapas de la salvación, vamos recuperando la imagen de Dios que se había perdido por el pecado. Hoy aprendimos las 3 etapas de la salvación, como son la salvación del alma, la salvación de la conducta, la salvación del cuerpo. Así vamos recuperando la imagen de Dios que había perdido por el pecado. Sí. Ok, hasta aquí. Doy gracias y gloria a Dios por todo lo maravilloso y glorioso que sucede en nuestra vida. Deseo que cada uno de nosotros decida
vivir el resto de nuestra vida sirviendo al Señor. ¿Sí? ¿Cómo harán ustedes? ¿No? ¿Vivirán el resto de su vida sirviendo al Señor? ¿Sí? ¿No quieren? Sí, sí. ¿No? Por eso les pido un favor. El Evangelio no es tan simple para pensar, yo escuché una sola vez y ya, no quiere más. Debemos escuchar el Evangelio repetidamente para reafirmar la seguridad de nuestra salvación. Por eso les pido, escuchen otra vez, repetidamente, el Evangelio para reafirmar la seguridad de su salvación. Porque el problema de salvación es el problema más importante de nuestra vida, ¿sí? Y después de recibir la salvación, pueden tener varias preguntas. Yo quiero vivir bien ante Dios. ¿Qué puedo hacer? ¿De dónde podemos encontrar la respuesta? De la Biblia, ¿verdad? La Biblia. Por eso es necesario que aprendamos regularmente la palabra sobre la vida cristiana. Los domingos y miércoles nos reunimos para aprender la Biblia. ¿Sí? Por eso les pide apartarse un tiempo para aprender la Biblia, al menos los domingos. O pueden preguntarse, quiero predicar el Evangelio a mis seres amados. ¿Qué puedo hacer? Para esto existe la iglesia. La iglesia existe para predicar el Evangelio, para ayudar a los salvos a crecer en la fe. Nosotros, Iglesia de Ciudad de México, estamos juntando esfuerzos y trabajando para predicar el Evangelio. Y estamos buscando colaboradores para aprender juntos la palabra y predicar el Evangelio. Por eso, quiero que oren y pregunten a Dios cuál es la decisión correcta. Les pido que participen con nosotros en las obras de Dios. ¿Sí? Ok. Gracias por todo y por su asistencia a este seminario. Vamos a terminar el último día del seminario. Oramos juntos. Señor, hoy aprendimos otra vez que tan importante y grande es la salvación. Ayúdanos a que recordemos siempre el amor de la salvación y podamos predicar bien el Evangelio durante el resto de nuestra vida. En este mundo hay mucha gente que todavía no conoce bien el significado verdadero de la salvación. Ayúdalos a escuchar la palabra, a recibir la salvación por medio de nosotros. Y utilízanos a predicarles la palabra de su salvación. Te damos gracias por estar con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos guía siempre con la verdad. Amén.